Bueno, Perfecto. muy buenas tardes. Estamos ya transmitiendo en vivo en Facebook. Ya comienzo porque ya vi que estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Bienvenida Tatiana, bienvenido Aníbal. Primeramente voy a hacer un resumen de lo que vimos en la sesión del día de ayer. Estuvimos el día de ayer con Humberto Garcés, vimos la importancia del origen y él nos hizo un recorrido de cómo los seres humanos vamos adquiriendo y construyéndonos desde antes de nacer y todas las influencias que tenemos desde nuestros ancestros, desde cómo fuimos concebidos, de las emociones de la madre, de los primeros años de educación y cómo eso logra que nos construyamos y después decidamos ser quienes somos en la vida, los que estamos conscientes y despiertos para decidir, o repetimos patrones familiares o generacionales inconscientemente. Eso es lo que vimos el día de ayer. Y ahora tenemos el gusto de presentarles a Aníbal Pérez. Él es médico, tiene un doctorado en medicina de la Universidad de Salamanca. En Salamanca se conoció con Brigitte Charpentier de Rives y se formó como constelador sistémico en lo que es salud y enfermedad. Y el día de hoy vamos a ver el COVID-19 como una metáfora. ¿Qué nos quiere decir como un espejo, como una metáfora, esto que estamos viviendo el día de hoy? Así es que Aníbal, un gusto tenerte aquí con nosotros. Tatiana también, ya saben cuál es nuestra dinámica. Aníbal habla, posiblemente contestamos ciertas preguntas, interactuamos. Así es que con el mayor amor del mundo, Aníbal, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Margarita y Tatiana, muy amable por esta invitación y este espacio tan importante que ustedes tienen. Y es un placer para mí estarles mostrando lo que es el enfoque sistémico del coronavirus, ¿no? Me gustaría, si es posible, hacer una pequeña introducción para ubicar en contexto el tema, un poco para que las personas puedan comprender realmente hasta dónde llegamos en la comprensión con el enfoque sistémico. ¿Estamos de acuerdo? Y por Con favor. mucho gusto. Entonces, se está escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí, tenemos un buen sonido. Bien. Bien. Eh, Tengo un libro que se denomina La enfermedad como señal y en paralelo, pues ese libro se inspira mucho en todo lo que es el enfoque transgeneracional sistémico de Brillet, además de lo que es la biodescodificación original de Christian Lech. En ese libro señalo el síntoma o la enfermedad es un desorden del sistema familiar, es un desequilibrio del sistema familiar y tomando las referencias de Hellinger, de Bert Hellinger en cuanto a la mirada que él da del desequilibrio de los sistemas y cómo a partir de esos desequilibrios en el sistema, todo lo que es el tema del problema de la pertenencia, en donde hay excluidos y dentro de ese sistema todos los excluidos están generando perpetradores y perpetrados, ¿sí? Si esto lo llevamos, si esta concepción la llevamos a la comprensión de lo que nos está pasando en este momento con el coronavirus, obtenemos que el sistema planetario es un sistema complejo, pero se comporta de igual manera como cualquier sistema familiar o sistema pequeño. Lo que pasa es que cuando hablamos del planeta hablamos de un sistema interconectado, complejo,
y en donde conviven todas las especies y convive todo el conjunto de organismos que contempla ese gran sistema. Evidentemente que en el transcurso del desarrollo de la humanidad, en el desarrollo de la industrialización, en la cultura de el tener más que en el ser, en la cultura del apego al objeto, en esa prisa depredadora hacia la destrucción de los ecosistemas, en donde las especies, inclusive animales, muchas de ellas se extinguen y otras tienden a desaparecer, en donde el planeta está en un deterioro de su capa de ozono. Eso quiere decir que el hombre se ha excluido de su propio ser, en principio, y ha excluido a toda la relación de la naturaleza. Eso es un desorden del sistema. Si lo vemos entonces en el coronavirus, el coronavirus que sería como la metáfora de movimiento que implica un movimiento de compensación planetaria en donde se muestra realmente la exclusión en primer lugar y recluye a la persona, confina al ser humano para que reimpronte su ser a lo que realmente él ha estado divorciado. Y la metáfora sería, te confino para que te liberes. Es una liberación en el fondo. Por eso es que es una metáfora muy paradójica, porque ¿cómo es posible que te esté diciendo que te confino para que te liberes? Porque realmente la verdadera liberación, y eso lo han planteado todos los profetas y todas las corrientes del humanismo, la única manera de reconciliarnos es encontrarnos con nosotros mismos en primer lugar. Para encontrarnos con el otro, tenemos que encontrarnos con nosotros mismos porque realmente somos sistema por esencia, por naturaleza, somos el producto del lazo social amoroso de dos personas que nos han creado, por lo tanto, en esencia, somos vínculo. Inevitablemente, inexorablemente, somos el resultado de ese vínculo. Entonces, para ir concluyendo con la idea central, este movimiento compensatorio del sistema planetario persigue, en todo caso, mostrar la descompensación en la cual se encuentra el ser humano para que opere, es decir, es como que el alma del planeta se moviliza para mostrar su propia de movimiento. Y en esa ecuación, cuando sucede esto, se activa el movimiento del espíritu, que es un movimiento reconciliador, y en ese movimiento de reconciliación es donde la persona se puede encontrar con un nuevo ser y panorama, con una nueva realidad. Si nosotros a partir de que salgamos de este confinamiento y de este proceso, el ser humano es más humano y tiende a redefinir su relación con la naturaleza y con los demás, el movimiento del espíritu estaría cumpliendo su objetivo, que es la reconciliación. Es decir, este enfoque global que estoy proponiendo es el mismo enfoque que proponemos cuando hacemos constelaciones familiares. Lo que hacemos es una extrapolación de lo que nosotros hacemos en pequeño, lo vamos a hacer ahora a nivel planetario. Pero el fin fundamental para que no nos perdamos es para la conciliación de la... No sé si se entendió, si sigo una Al idea final, o ustedes van a intervenir con... es como que se está cortando un Se poquito la cortó un comunicación. poquito.
son cortó un poquito, sí, la idea final. Sin embargo, pues a mí me gustó Ahora, mucho. Ahora se te escucha bien. Me gustó mucho lo que tú dices, eso de me confino para liberarme. ¿Significaría todo esto lo que este cambio que está viendo a nivel de conciencia, de ir mirando a la familia, mirando a los cercanos, mirando las cosas importantes o algo así? Eso lo veo a nivel mental. A nivel sistémico, ¿qué efecto tiene esto, mi querido Aníbal? Bueno, hola Aníbal. Eh, Quería un poquito hacer un resumen de lo que tú dices. Tú estás planteando que esta enfermedad del coronavirus viene como una acción sistémica para que los seres humanos podamos reencontrarnos y podamos reflexionar y además tener una evolución espiritual también, en el es- sentido de que como hemos excluido tanto, nos creemos los dueños de la Tierra, los dueños del universo, los únicos seres inteligentes por poco del planeta y que somos los gobernadores de todo esto. Y en eso hemos excluido, hemos matado, hemos hecho daño a todo el ecosistema, a toda lo que nos mantiene sanos y nos mantiene vivos. ¿Ya? Entonces, cuando hay excluidos dentro de un sistema familiar, un sistema pequeño, como tú dices, en grande sería ahora nos viene esta situación de confrontar y dar la cara a la muerte. Un pequeño virus que ni siquiera lo miramos y lo vemos, se convierte en un prácticamente perpetrador, en alguien que viene a confrontarte tu vida del que más se cree en la tierra para que tengamos una evolución primeramente para ser mejores seres humanos, para de una manera nosotros poder espiritualmente y darnos cuenta que simplemente somos una parte de todo este ecosistema y que cada una de las partes es tan importante como el ser humano, y que si no logramos retomar esta situación y respetar a todo el ecosistema mundial, lo que nos viene pues es la exterminación, que es lo que hemos hecho durante todo el tránsito que hemos tenido los seres humanos en este planeta. Eso es lo que yo te entendí como más o menos metáfora sistémica. Sí, eso es correcto. Tal vez lo que habría que añadir es que nosotros somos, los seres humanos somos energía e información. Y como tal, somos entes holográficos, estamos inmersos en grandes campos mórficos de información. Somos prácticamente, no prácticamente, somos en esencia fractales. Fractales quiere decir que en la mínima unidad de la energía de ese gran ser o de ese gran planeta está reproducido toda la globalidad. Por lo tanto, el virus tan pequeñito es una representación. El movimiento del virus en pequeñito es una representación fractal de todo el campo global en la cual nosotros estamos. Lo que pasa es que no tenemos suficiente visión porque estamos mucho en la lógica. Solamente cuando aperturamos esta otra dimensión de la intuición, de los otros lenguajes del hemisferio que tienen que ver con el corazón, podemos aproximarnos a esas grandes comprensiones. Pero en todo caso, el desequilibrio del sistema está movida fundamentalmente porque el alma del planeta está haciendo o está registrando todo movimiento compensatorio, es decir, la compensación es tapar, ocultar la contradicción. Fíjate, el planeta, la humanidad, se ha dado el lujo
de ocultar millones de niños que están muriendo de hambre, millones de personas que están muriendo de mengua en soledad. Entonces el virus lo que hace es mostrar precisamente eso, develar todo aquello para que el ser humano descubra y pueda ver más allá de lo que está ocurriendo. Por eso es que esa alma del planeta comienza a mover esa contradicción. ¿Para qué? Para que exista luego un movimiento de la fuerza mayor para que exista una reconciliación. Al final lo que se entiende o lo que se pretende es producir grandes movimientos de reconciliación en el planeta. De igual manera, esto sucede al seno de la familia. En el seno de la familia emergen toda una serie de movimientos también compensatorios. De hecho, el confinamiento devela toda una serie de vínculos de variado índole, en donde se convierte en la familia como un espejo para la persona, en donde se devela precisamente ese gran movimiento compensatorio que a nivel individual entra en acción con el vínculo de la familia. Entonces, lo que está pasando en el planeta también puede estar pasando a nivel de la familia como unidad fractal de ese gran sistema. Aquí yo tengo una pregunta que es importante. Tú dijiste algo interesante que es los secretos, lo que se oculta de alguna manera en los sistemas sale a la luz de alguna forma. Y tú estás diciendo que todos esos niños o personas que mueren de hambre en el planeta, somos seres humanos, ya no nos vayamos a otras especies que las hemos exterminado, pero como seres humanos, los que mueren de hambre, los que mueren de enfermedad y todo, son millones. Comparado con las personas que tenemos que han muerto de coronavirus, son una mínima cantidad de los que han muerto con coronavirus de los que realmente mueren de hambre en el planeta. Y aquí hay una pregunta bastante grande, porque toda esta situación de miedo, porque más lo que yo he visto como enfermedad dentro de lo que es el coronavirus es la enfermedad del miedo, del temor a la contaminación, al contagio, a la muerte, al no relacionarte, al no poder abrazar, al no estar. Y de alguna manera eso nos lleva a confrontar con nuestra realidad, que somos seres vulnerables, que cualquier momento estamos confrontados con la muerte y que ahora todo el mundo, porque dicen que la mitad del planeta estamos confinados y estamos en esta situación, ¿ya? Y me imagino que la otra mitad están muriendo de hambre. Unos estamos escondidos y otros estamos muriendo de hambre, de no recursos, de guerra y de muchas otras situaciones. Sí, porque los con mañana, como los seres humanos, tenemos lo más inexorable para nosotros es la incertidumbre. En la incertidumbre los colocamos precisamente en una emoción que es tan general como es el miedo, que se convierte precisamente en el gran virus de la humanidad actualmente, es el miedo, la ansiedad. Y esa emoción que nos coloca en la incertidumbre, precisamente es el motor fundamental mediante la cual pudiésemos producir grandes crecimientos humanos, dependiendo un poco de cómo nosotros asumamos esa incertidumbre. Fíjense que la palabra crisis, que es lo que más inherente tenemos a la incertidumbre, es una amenaza y una oportunidad, inclusive eso lo tienen los chinos, una amenaza y una oportunidad. Cuando lo vemos como amenaza, nos petrificamos, nos congelamos, producimos una programación de estrés que nos lleva a producir a su vez grandes cantidades de hormonas
que nos inmunosuprimen. Yo registro precisamente en el trabajo que he hecho toda una serie de estados emocionales que lo que nos llevan hacia la enfermedad. Cuando nos colocamos en la amenaza, en el miedo, en la incertidumbre, en la crisis como amenaza, nos quedamos en esa posición de la reproducción de muchas enfermedades y de muchas vinculaciones del sufrimiento. Si asumimos la oportunidad, tendríamos como posibilidad que es movilizar el miedo a la acción. Y movilizar el miedo a la acción es movilizarlo a la solución, con lo cual nos lleva a echar mano o a resolver el tema de los recursos, nos lleva a utilizar los recursos que todos tenemos. Los recursos más poderosos del ser humano es su tendencia a la trascendencia, tendencia al amor y su tendencia a la solidaridad, que eso nunca se ha perdido. Lo que pasa es que tenemos la cultura de la objetivación, la cultura del tener, que hace que obnubile esa esencia del ser humano, pero el ser humano por esencia, como recurso, es un ser humano del vínculo y de la solidaridad. Entonces, si colocamos el miedo como una emoción absolutamente necesaria para producir una acción de solución, nos lleva a tener los recursos magníficos que tenemos para producir procesos de violación de solidaridad y que el mundo, cuando salga de esta pandemia, tenga una visión diferente de lo que es la jerarquía, porque otro de los desórdenes que hemos producido es la violación de la jerarquía en los sistemas. La jerarquía quiere decir que hay un orden en donde algo es primero y algo viene después. No puede ser que la jerarquía del planeta era primero producir, primero el trabajo y después la vida y después la persona. Ahora se nos ha mostrado que si no hay salud, si no hay vida, no puede haber trabajo. Es como que este momento nos obliga a organizar el sistema a esos niveles. Y eso estamos hablando del segundo orden, que es el orden de la jerarquía. Primero la vida y luego viene todo lo demás. El otro orden que se ha violentado es el de la compensación entre dar y recibir. El equilibrio planetario es precisamente que todos tengamos la misma oportunidad de crecimiento y de evolución. Pues resulta ser que el 2% de la población tiene la riqueza concentrada en el 90%. Y el 90% restante de la población tiene el 10%. Ese desequilibrio del dar y recibir también se está mostrando en este momento. De hecho, hay un reacomodo precisamente planetario a nivel, va a haber un reacomodo a nivel planetario, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los órdenes de los sistemas se sienten realmente representados en lo que estamos hablando de la pandemia. Excelente, por eso que se convierte en una gran oportunidad, se convierte en un tesoro fundamental para el crecimiento de la humanidad. Depende mucho del sentido que le demos a esto. Tiene un gran sentido. No vino ni al azar, ni vino como un castigo, ni vino como un virus que se le ocurrió hace años. No, como una enseñanza, como una lección fundamental a todo el planeta. Bueno, entonces podemos decir que el virus es un maestro de vida para el planeta, en el cual nos está ayudando primero a ver los órdenes sistémicos, decir, bueno, la pertenencia, que todos los que estamos en este planeta, ya sea un pequeño virus, hasta los seres humanos que creemos que somos los más racionales y desarrollados, pertenecemos y que somos parte y necesitamos ser incluidos y respetados. Ese es uno. El otro que tú estás diciendo es el orden y la jerarquía en la que necesitamos priorizar. Priorizar primero la vida, y que muchas veces los seres humanos somos especialistas en exterminar la vida de muchas formas y de formas que realmente dañan espiritualmente al planeta y a los que estamos aquí. Y es priorizar la vida, priorizar la persona, priorizar la salud,
priorizar las relaciones y después ir viendo el resto de necesidades, que es el trabajo, en lugar de priorizar primero el trabajo y dedicarnos no a trabajar para vivir, sino a vivir para trabajar, que es lo que se ha estado haciendo en muchas partes. Y por último, el equilibrio, que como tú dices, todo el tiempo la riqueza está atomizada, digo yo, atomizada en pocas manos y el resto, lo que sobra, está para todo el planeta. Aquí tengo un dato que 24,000 personas mueren de hambre diariamente en nuestro planeta y entre ellas menores de 5 años, o sea, niños y niñas, son los que más sufren esta situación. Entonces, aquí la pregunta es grave, y la pregunta es grave, ¿cómo así con estos datos que están en las redes todo el tiempo y lo sabemos, que es grave que un niño muera de hambre y sabemos los seres humanos lo que está pasando y son 24,000 personas diarias las que están viviendo estas y no hacemos algo para corregir el equilibrio de los países que están siendo vulnerados, que están siendo excluidos, porque hay países de primera categoría y de jerarquía y otros que realmente somos desechables y que no tenemos acceso a lo que necesitamos. Entonces, ahí es una pregunta bien espiritual. ¿Qué pasa con los que gobiernan el mundo? Porque yo no creo realmente que son los países que se gobiernan, sino que hay algo superior, algo que se reúne para ver cuáles son las políticas y las reglas de juego para los seres humanos de aquí, digamos, a 100, 200, 300 o más años. Es decir, ¿qué nos espera si es que no logramos corregir sistémicamente estos órdenes que tú estás mencionando? Claro, los gobiernos son una consecuencia, no son una variable independiente. Ellos no están ahí soberanamente porque se les ha ocurrido a ellos estar. El mismo planeta ha colocado a sus gobernantes, ¿sí? Así como un país elige sus gobernantes, su presidente, igual. Todos los organismos, inclusive multilaterales, están colocados por el hombre. Por lo tanto, en la esencia, ha sido el mismo hombre que ha producido esos grandes desórdenes. Y yo creo que una de las, para buscar movimientos de solución, para no quedarnos en el diagnóstico, nosotros como humanos nos hemos quedado en nuestra propia resistencia a vernos nosotros mismos, a reconocernos nosotros mismos como el potencial que tenemos dentro de nosotros y hemos buscado todo afuera. Hemos objetivado al ser humano, lo hemos convertido en un objeto nosotros mismos. Por lo tanto, el verdadero crecimiento evolutivo parte de cada uno de nosotros que conformamos el planeta. No viene desde afuera un movimiento de renovación y de evolución, sino lo hacemos desde adentro. Por eso esta gran oportunidad del confinamiento, porque es llevarte adentro para que produzca un cambio hacia afuera, para que podamos tener nuevos gobiernos, para que podamos tener nuevos agentes de cambio. Tenemos que ser nosotros mismos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, nos hemos precisamente hecho adictos. Y la adicción es un no haber tomado nuestra esencia. Tenemos la adicción a la red social porque las redes sociales que se inspiraron para estar a nuestro servicio, ahora somos nosotros que estamos a servicio de ellas. Nos hemos vuelto adictos al celular completamente. Y toda adicción desde la visión sistémica es un no haber tomado los vínculos fundamentales. Por lo tanto, tenemos que llegar a lo más primario, a los padres, por ejemplo, a nuestra madre. Por lo tanto, el cambio parte de esa dimensión. Y el otro elemento, el otro movimiento que tenemos que generar es el cuarto orden que inclusive nos presenta Brigitte Champetier, que es el asentir a todo como es. En el asentir a todo como es exponernos al movimiento de reconciliación del espíritu,
porque a partir de allí es que van a desaparecer las guerras y las grandes contradicciones. A partir de sentir al otro como es y a la realidad que tenemos como es que podemos ir a la reconciliación. Entonces, ese movimiento tiene que partir de cada uno de nosotros. Cuesta mucho el sentir a todo como es porque nos han enseñado, tenemos un chip en la cabeza de controlar la vida a cuenta de lo que sea. Y controlamos absolutamente todo. Cuando no lo podemos hacer, quedamos en la incertidumbre. Y precisamente el gran golpe de alerta que tiene el planeta actualmente es colocarnos en descontrol. No tenemos control de nada, no tenemos control del mañana. Entonces nos está llamando, la lección es a sentir a esa incertidumbre como va a venir, porque es donde podemos descubrir la verdadera enseñanza y la verdadera lección de vida y de crecimiento. Lo que yo sé decir con lo que tú dices es la incertidumbre es la madre de la creatividad. ¿Ya? Y solamente cuando uno está en incertidumbre tiene el campo de todas las posibilidades abierto. Cuando sabes manejar y sabes nadar en la incertidumbre, y las personas que viven día a día son las que tienen posiblemente el mejor manejo de la incertidumbre, porque simplemente viven aquí y ahora, es qué comer ese día, qué hacer ese día, y se manejan así, viven de alguna manera confiadas en la providencia, confiadas en que se va a abrir el universo para obtener ellas lo que quieren y pueden. Y de lo que yo sé, la mayoría de seres humanos estamos viviendo en la incertidumbre porque no hay trabajos fijos, no hay seguro médico social, no hay certezas de nada y hemos estado viviendo en la incertidumbre porque los que somos de clase media o de alguna forma tenemos reservas o recursos o algo, no hemos visto esa realidad de la incertidumbre que la vive la mayoría de seres humanos. Yo creo que eso es una buena visión que tú has presentado, me parece absolutamente pertinente. Fíjate lo que ha ocurrido. Nosotros, bueno, particularmente yo hice un trabajo de 28 años y uno de los objetivos era tener una pensión universitaria porque trabajé en una universidad con el máximo escalafón y ahora me encuentro con que mi pensión no llega a $1, ¿ok? Esa es la realidad. Entonces, nosotros los humanos, y eso es a nivel planetario, hemos depositado nuestro mañana a los sistemas de control externo, sistema de pensiones, sistema de viviendas, sistema de autopistas, sistema de programación para vivir mejor, etc. Un bienestar fundamentado en el desarrollo de un estándar externo. Y hemos abandonado precisamente el recurso más valioso que tenemos, que es nuestro ser. ¿Qué es lo que pasa con la incertidumbre? Nos coloca precisamente en el rescate directo e inmediato, una decisión del recurso que eres tú misma, en donde te lleva a tener un nivel de confianza, pero el nivel de confianza tú te lo ganas cuando puedes trabajar por tu autonomía y por libertad. Hemos estado esclavizados completamente del exterior. Fíjense, la red social viaja por el narcisismo de la imagen. Y fíjate, la misma red social se encarga de hacer la exclusión. Hay una expresión que dice, aquello que no se visibiliza no existe. Quiere decir que todo aquello que no se, o sea, está produciendo una exclusión por misma. Y vamos a revisar todos los estándares de vida, están produciendo grandes exclusiones. ¿Y qué es lo que nos pasa con la incertidumbre actualmente? Que nos está haciendo un llamado para que nosotros, cada uno de nosotros, descubramos los recursos que somos nosotros mismos y tenemos el primer recurso que es el recurso espiritual. El segundo recurso que es el lenguaje del amor. El tercer recurso que es el lenguaje de la confianza en nosotros mismos. Y el cuarto recurso es que nosotros podemos ser realmente seres transformadores, creadores en nuestra vida, porque es la única manera que tenemos para salir de la gran matriz económica, la gran matriz cultural, la gran matriz tecnológica, es ir a la persona para que a partir de allí pueda rescatar su propia potencialidad y
porque el ser humano es un ser de posibilidades y ese ser de infinitas posibilidades está desapareciendo precisamente cuando te colocan en el afuera las respuestas que pueden tener adentro. Entonces, es revertir el modelo en el cual nosotros tenemos. Una cosa interesante es, teníamos un paradigma, el paradigma que fue construido estos, digo, últimos 200, 300 años, que era un paradigma sostenido en la revolución tecnológica, en las industrias, en las empresas, en el trabajo, en el dinero, en la moneda, en los recursos. Y yo quiero rescatar algo que tú dijiste, que es la crisis. Cuando hay una crisis hay una oportunidad y un peligro. A la vez, cuando cambia un paradigma, porque ahora se va a caer este paradigma. Que se va a caer, pero cuando se caen los paradigmas y empieza algo nuevo, primeramente es rechazado, pero cuando ya entra un nuevo paradigma, hay la oportunidad mayor de hacer cambios Eso es importante. profundos en el ser humano. Entonces, Sí. esa le veo como oportunidad de que si realmente se cae, todos partimos de cero, todo vuelve a cero, todo se encera y tenemos que empezar nuevamente a ver cómo nos vamos a construir diferentes como seres humanos, cómo vamos a esta vez respetar los órdenes, respetar las prioridades, respetar el equilibrio de nuestro planeta, de nuestro sistema, ¿ya? Para de alguna manera tener una calidad de vida mientras duremos como especie. Porque igual que todas las especies han ido desapareciendo, nosotros no somos la excepción, no somos diferentes y tenemos que ver que nuestra especie sea lo mejor y esté lo mejor el tiempo que vaya a durar. Entonces yo le veo más bien una orientación global hacia ese nuevo paradigma, decir, entender que como de especie algún momento vamos a desaparecer. Y mientras estemos presentes, que sea lo mejor para todos, que podamos rescatar todos los valores que tenemos como humanos de solidaridad, entrega, amor, servicio, cuidado hacia los demás y a los que están en nuestro sistema. Eso es lo único que yo puedo ver ahorita como oportunidad, este cambio de paradigma y esperar que ese cambio espiritual, ese movimiento del espíritu que está teniendo el planeta, la Tierra, nos lleve de alguna manera a una conciencia superior, a una conciencia cuántica de ser la mejor versión de seres humanos que podemos ser en este planeta. Esa sería la buena noticia para mí. Yo creo que es importante, Marga, y dice, aquí nos hacen un comentario, María Cristina dice, me encantó lo del nuevo paradigma, sería genial para que la educación se transforme. Y yo creo que precisamente es eso, decimos partir de cero, porque eso como que toda la gente dice, bueno, nos toca partir de cero, y posiblemente partir de cero en cómo hemos estado manejando las cosas, pero todo el bagaje que hemos construido, todo lo que nos está dando este momento, todo lo que nos está permitiendo mirar, conectarnos, valorar, desconectarnos de lo de afuera, cuando te das cuenta que ya un par de zapatos no es tan importante como ahí sí empezar a valorar la salud, o que el carro lo tienes y lo tienes estacionado, o que no pasa nada si es que no lo tienes. Entonces, cuando empezamos a valorar todo eso, ahí es donde se crea este nuevo paradigma, ahí es donde dice María Cristina, sería genial que la educación se transforme porque los niños ya no van a poder estar 8 horas en el colegio, están en casa y no pueden recibir 8 horas de clase, necesitarán recibir 3, 4 horas más o menos porque el tiempo es reducido cuando lo hacemos así. Entonces todo empieza a cambiar y el estar abiertos a ese cambio y el estar abiertos a ese tomar, a ese aprender a tomar lo que la vida nos da, a ese aceptar y a sentir lo que la vida nos está dando, creo yo
que puede ser el impulso a este nuevo paradigma del que estamos hablando. Eso es correcto. Sí. Me parece importante rescatar o sí, destacar la idea de que nosotros no podemos crecer a lo nuevo, a lo evolutivo, si todavía tenemos ocupado nuestra interioridad. Tenemos que vaciarnos de lo que tenemos. Y hay dos profetas que existieron en la humanidad y que nos enseñaron. Jesucristo nos enseñó la esperanza de lo que vendrá. Y creo que Buda nos enseñó el poder perder. El perder, el estándar que hemos podido haber cosechado o obtenido a través de la tecnología, nos permite precisamente hacer aquellos vacíos que necesitamos para llenarnos del ser. Hemos estado llenados del tener, necesitamos llenarnos del ser, y a partir de allí es que la pandemia o el confinamiento se convierte en una gran oportunidad. Pero yo creo que esto es una posición individual, pero al mismo tiempo colectivo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que están ocurriendo es que hay campos mórficos que se están movilizando a nivel planetario. El campo mórfico es el campo de información. Hay millones de personas meditando, hay millones de personas revisando su vida. Y cuando no nos metemos en ese portal, nos impregnamos precisamente de esa energía y podemos hacerlo más rápido. Podemos irnos en los aviones. Eso parece un portaavión, por lo tanto, esto es una gran oportunidad. Es increíble. Por ejemplo, yo esta mañana que me desperté a las 2 de la mañana y tengo unos grupos de WhatsApp de meditación y habían como 10 personas meditando a esa hora. Y entonces me parece que esto es una gran oportunidad precisamente para ir a eso que ustedes están diciendo, de poder vaciar la parte interna para poder llenar. Pero necesitamos entonces la manera de perder, saber perder para poder saber ganar luego. Para no volvernos a llenar de lo mismo. Es lo que tú dices. Lo que yo decía hace un rato, de que la red social está produciendo una exclusión, al mismo tiempo está produciendo una locura, una psicosis a la imagen. Y entonces la imagen es como un producto, al ser humano como producto para ser vendido por alguien que está buscando. Mire, el comercio de redes sociales, por ejemplo, les interesa que las personas busquen, pero que no encuentren. El que encuentre ya es un cierre del producto. Es decir, ellos están, inclusive hay laboratorios que están estudiando subliminalmente las mentes de las personas para que consuman y busquen en las redes sociales, no encuentren. Entonces, esta paranoia, este pantano narcisista en la cual nos hemos colocado es muy cómodo porque es una zona de confort que nos han ofrecido como una respuesta a la existencia, porque al final es un problema existencial. Entonces, se coloca toda nuestra vida en ese estándar externo y al final encontramos un gran vacío existencial. Al final, según la OMS, en Europa hay 300 millones de personas con síndrome depresivo. Y eso es alarmante. Eso es alarmante en la salud mental, cómo se está trastocando. Y por hablar de una sola patología, ¿no? Entonces, o de una sola enfermedad. Entonces, toda esa contradicción precisamente es es un encuentro actualmente como oportunidad hacia lo que hemos llamado la crisis de la pandemia. Bueno, dentro de las constelaciones familiares tenemos una alternativa a lo que tú llamas redes sociales, porque realmente estamos unidos por vínculos indisolubles y que tienen información, ¿no? Entonces, yo propongo, porque es una proposición, un entrenamiento a las personas para que no usen las redes sociales para comunicarse, sino usen las redes internas que uno tiene de simplemente cerrar los ojos, visualizar, hacer un movimiento sistémico de visualizar a todos los miembros de la familia, abrazarles interiormente a cada uno, mandarles las bendiciones, lo mejor, y eso les va a llegar. No como una información de qué has hecho hoy día o qué pasa en el mundo, cuántos han muerto, pero les va a llegar esa información sistémica de lo que es
el buen vivir, el desear lo mejor, el estar con. Y muchas personas no conocen que hay esta, digamos, método a través de las constelaciones o configuraciones sistémicas en las que podemos contactar y relacionarnos directamente con esa persona, y esa información espiritual le va a llegar a esa persona. Podríamos potenciar eso en el planeta para que vayamos desarrollando de mejor manera la conexión de internet que tenemos tan fuerte nosotros los seres humanos para conectarnos con otros seres humanos. Yo no creo que a mucha distancia ya podamos abrir canales de comunicación diferentes, directos, entre seres humanos para poder contactarnos y poder entrar en contacto con nosotros mismos, porque esto del internet se puede caer igual, puede desaparecer, solamente viene alguna situación externa que golpea al planeta y desaparece. Entonces necesitamos buscar cosas alternativas que desarrollemos como humanos, que las tenemos, pero nos hemos olvidado que las tenemos y básicamente se han quedado ahí estancadas sin trabajar. Entonces es oportunidad en este sentido de las constelaciones y los movimientos sistémicos para fortalecer en todos los seres humanos esa capacidad de comunicación que tenemos como especie. Sí, eso es correcto. Sí, claro, la red social como herramienta es un beneficio altamente potente, que también tiene una paradoja, ¿no? La paradoja es acerca a los que están lejos y aleja a los que Y están aleja a cerca. los que están cerca. Sí, esa es la metáfora de la red social. Pero la herramienta depende como tú la utilices, ¿no? Porque es como decía Pasteur, el problema de la dosis. Si yo no tomo agua, me muero, pero si tomo mucha agua, igualmente me muero. Entonces, la dosis en todo, en las manifestaciones de lo humano, es importante valorarlos porque uno se intoxica fácilmente cuando se pasa de la dosis, ¿no? Entonces, ese es un tema de la red social que es importante revisarla en profundidad como una herramienta que al mismo tiempo es como un arma de doble filo, en donde depende cómo se utilice, puede servir para un fin de atrapamiento o para un fin de relación. Pero lo que tú estás asomando de las constelaciones familiares, ¿sí? El campo cuántico de la vida nos dice que nosotros somos seres holográficos y que la información que puedes tener ante la intención en un lugar puede ser transmitida a otro lugar, encuéntrese donde se encuentre. Nosotros inclusive en España hacíamos muchos movimientos fenomenológicos en donde podíamos incluir a personas que estaban en otro continente. Y la maravilla que conseguíamos era que esa persona en el otro continente manifestaba de manera manifiesta que había sucedido el día anterior algo con ellos. Y lo que había sucedido era que le había llegado una información de conexión. Es decir, esa manera de hacer de irnos a un campo mórfico de interconexión espiritual, nos permite precisamente salir al paso a uno de los desórdenes más grandes, que es la exclusión. Si tú quieres ir a la inclusión, tienes que incluirlos a todos. ¿Sí? Y entonces cuando haces esos movimientos fenénicos encuentras resultados muy bellos, porque son resultados muy espirituales y sobre todo la misma persona que los está haciendo sale con fuerza. La fuerza que te da la reconexión con el otro. Es una fuerza de empatía, movimiento empático que se ha perdido mucho, que es colocarse en el lugar del otro. Entonces, en esos movimientos empáticos de las nuevas constelaciones, que son las nuevas constelaciones familiares, precisamente plantea que, que esos movimientos se pueden estructurar a esos niveles. Fíjate, nosotros hemos hecho, si ve, el año pasado, yo hice a través del WhatsApp constelaciones
de personas que estaban, eran 30 personas que estaban en varios continentes, en varios lugares. Y la eficacia de ese movimiento era tan grande como si esas 20 personas se hubieran reunido en un lugar. Es más, el proceso sanador de las personas que constelaban su enfermedad eran muy, muy importante porque las personas hacían un antes y un después en sus vidas. Quiere decir que inclusive tienen hasta más fuerza cuando existe esa comunión de red a nivel de la intención, porque es una intención espiritual, porque no está mediado por más nada. Y entonces sí me parece importante, interesante, darle apertura a los nuevos lenguajes. Yo creo que esos son los nuevos lenguajes de la humanidad, esos nuevos lenguajes cuánticos, esos nuevos lenguajes energéticos que tanta falta nos hacen. Pues sí, y justamente es una buena oportunidad, te contamos algo. El día lunes iniciamos con un taller en línea, porque ahora como no hay cómo salir, no sé si te has enterado. Vamos a empezar con un taller. El mayo es el mes de la madre. Y yo le considero a la madre tierra, la madre patria, la madre biológica, lo que es el útero, la contención. Entonces nos pareció como fundación tomar este nuevo mes que inicia el día de mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador, comenzando honrando a la madre, honrando a la tierra, honrando a todo eso a través del modelo de constelaciones familiares. Y vamos a tener 4 jornadas de nuestro objetivo es fortalecer los vínculos que tenemos con la madre tierra, fortalecer los vínculos con la madre patria, restaurar, porque muchas veces están dañados los vínculos con nuestra propia madre, y tomar la fuerza que tiene la madre para comenzar a construirnos nuevos en esta nueva etapa de oportunidad que estamos viviendo. Entonces, los que nos están mirando, vamos a iniciar 4 jornadas de 1 hora y media en la cual vamos a trabajar movimientos sistémicos, vamos a trabajar constelaciones familiares, vamos a trabajar los órdenes del éxito que te vienen de la madre y todas esas cosas, y vamos a probar lo que tú dices. A pesar de que ya en constelaciones que hacemos vía virtual, con personas que están en Canadá, en Europa o lo que quiera, funciona de la misma manera esa conexión. Y llega porque son vínculos tan fuertes que realmente si estuvieras en otro planeta igualmente te llegaran, digo yo. Sí, sí, sí. Sí, yo me he dado cuenta que la fuerza de un movimiento fenoménico sistémico viene dada por el rescate del primer principio de la filogenia, que precisamente el primer principio de la filogenia, la madre es la representante de ello. El primer principio de la especie es que todos sus miembros vienen al servicio de la especie y no al contrario. La gran enseñanza que da la madre es que la madre está al servicio de la especie precisamente porque la madre se implica con su vida para dar un ser humano, llevar a un ser humano en su seno. Por lo tanto, la madre es el símbolo fundamental para poder rescatar ese principio fundamental de estar al servicio de. Cuando estamos al servicio de la especie, al servicio del otro, estamos al servicio de la vida. Y en ese momento, todo nuestro movimiento, toda nuestra acción sería dirigido precisamente al portal de la vida y no al portal de la muerte. Y eso es una maravilla cuando uno lo descubre en las nuevas constelaciones, porque todos los movimientos que se operan dentro de ese gran campo están en un movimiento del asentir precisamente a la realidad y a la vida como es. Porque precisamente esa es la otra gran enseñanza que nos da la madre. La madre no está diciendo que si es chiquito, si es grande, si es feo, si es bonito, no. Su hijo en genérico.
Es el ser que sale de ella como su esencia. Y es la máxima, el máximo movimiento de inclusión en nuestra madre, en nuestro seno. Entonces, me parece que es un gran regalo que ustedes van a hacer el comenzar precisamente con el rescate de la esencia de la madre como el primer principio fundamental de la vida, que es que estamos al servicio de la vida. Eso es uno de los movimientos nosotros observamos en las nuevas constelaciones que da demasiada fuerza a la persona. Es más, da tanta fuerza que no necesitas ni la palabra, ni la frase sanadora, ni necesitas hasta producir ni siquiera una imagen de la que sea. Necesitas solamente estar en el asentir, en ese gran movimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que precisamente tiene la madre? La madre solamente está. La madre es el ser del estado de contención más hermoso que tiene el ser humano. Y cuando hay un estado de contención tan hermoso, organiza toda la vida. Y cuando se organiza toda la vida, le da un sentido. Y cuando le da un sentido, le da una trascendencia. Y cuando le da una trascendencia, le da una infinitud a la existencia humana. Por lo tanto, me parece que es un regalo muy hermoso que ustedes van a hacer. Qué bonito, Bueno, gracias. pues Gracias por muchas este gracias. La hora se ha pasado más rápido de lo que nos imaginamos. Vemos que estamos en sincronía, que de alguna manera fluye todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras energías hacia el cambio, hacia la aceptación del cambio, hacia tomar lo nuevo, hacia sentir las cosas que vengan y darle la cara como seres humanos a lo que venga, porque tenemos fuerza filogenética, le decimos sí a la vida y realmente tenemos todos los recursos y herramientas para afrontar cualquier situación que se pueda presentar. Nos gustaría invitarte para otro programa, ojalá podamos seguir conversando contigo. Ha sido para mí muy enriquecedor y me imagino que para Tati también. Y nos queda tu metáfora, y la metáfora es: te confino para que te liberes. Entonces el virus nos trae esa metáfora, te confino para que te liberes, y espero que esa liberación no solamente sea del cuerpo, sino del alma, del espíritu y del pensamiento, porque solamente cuando se abre ese paracaídas que tenemos en el cerebro sirve para algo, o si no, caemos derechito al piso. Así es que muchas gracias, Tati. ¿Alguna información para hoy de noche o para el de mañana? Contentísima y muy agradecida Aníbal por acompañarnos. Pues les invitamos hoy en la noche a las 19 horas, pues estaremos con Michel Gaimard, que es mexicano también. Hoy fue el Día Internacional, entonces nos va a hablar sobre el miedo y la mente creativa. Entonces, desde un curso de milagros, así que va a estar hermosa también la participación. Y les invitamos. Te agradecemos un mundo, Aníbal, pues esperamos seguirnos viendo contigo y seguir trabajando y seguir en esta sincronía que se ha creado y que nos ha juntado. Así que muchas gracias. Gracias a las personas que nos acompañaron. Muchas personas nos acompañaron en Zoom, así que les agradecemos también y les enviamos un abrazo desde aquí, desde Ecuador. Gracias y estaremos en contacto. Gracias, hasta Gracias, luego. Tatiana. Gracias, Margarita. Muy amable. Ha sido un placer con estas anfitrionas tan profundas en sus reflexiones. Estamos entonces en conexión para seguir con esta dimensión de trabajar juntos. Muchas gracias. Gracias.